Cuando el coche de Google Street View es una camioneta o una pickup, los detalles, los colores o la forma de la misma nos pueden decir en qué país nos encontramos. Bienvenido a otro vídeo del Rango Plata donde vamos a ver todas estas camionetas que nos podemos encontrar mientras jugamos a GeoGuessr. No importa si son de generación 3, 4 o alguna shitcam. Lo importante que tienes que saber es que no vamos a ver ningún coche o camioneta que tenga barras. Estas barras laterales llamadas vaca que nos podemos encontrar y analizaremos en otro vídeo. Y empecemos por Costa Rica. Como veis, Costa Rica tiene esta camioneta blanca. En este caso, en esta ubicación en particular, podemos ver la camioneta perfectamente, otras veces se verá borrosa. Y aquí un dato muy importante, como yo podría distinguir, debajo de mi foto podéis ver esa etiqueta que he puesto para recordar la palabra clave, son estas barras negras. Las barras negras que podemos visualizarlas normalmente nos las encontraremos en Costa Rica. Y digo esto porque en Panamá, bueno, y en Costa Rica también, podremos encontrarnos este tipo de blur con esta antena además, que no tenía la otra ubicación, esta ahora mismo es de Costa Rica, pero veréis que en Panamá nos vamos a encontrar también una antena muy similar o parecida. La verdad es que muchas veces es difícil de distinguir ambos países, pero aquí el tip viene en que os encontráis un blur desprotegido, o sea que podemos ver la camioneta y podéis ver estas barras negras, eso querrá decir que si estáis dudando entre los dos, os encontráis en Costa Rica. Y una camioneta muy similar la tiene Ecuador. Ecuador podemos ver como un cajón negro. Alrededor, en los bordes, se ve el borde negro, a veces se ve expuesta, a veces no podemos ver la camioneta, pero vemos ese blur grande, que suele ser mucho más ancho de una parte y más estrecho de la otra. Eso quiere decir que es una camioneta, la mayoría de las veces, cuando no es small cam, ¿de acuerdo? Es sutil esto, pero más o menos para que os hagáis una idea. Sea como sea, Ecuador también tiene cobertura con una camioneta, así que si estáis dudando entre estos tres países, aquí tenéis un tip para poder diferenciar el uno del otro. Y la siguiente camioneta que podemos encontrar en toda América va a ser la de Paraguay. Paraguay tiene una bastante particular que es la de color gris. Esta no la vamos a encontrar en ninguna otra parte de América, por lo tanto, si creéis que estáis en América, en hemisferio sur además, una camioneta gris, conducís por la derecha, sabréis seguro que os encontráis en Paraguay. Muchas veces os podéis confundir Paraguay con Brasil, pero esta es la mejor manera de diferenciarlos siempre que sea Paraguay, claro. Llegando a África, vamos a empezar por Senegal, que Senegal pues tiene varios tipos de camionetas, las tiene esta misma que veis en pantalla, la tiene de todos los colores, la tiene roja, gris, clarito, la tiene blanca, así que cuando veáis esta camioneta os vais a tener que ayudar de otras pistas para poder determinar que es Senegal, aunque muchas veces creo que es uno de los países por las vibes, por cómo es el lugar, más fáciles de sacar. A mí algo que me sirve muchísimo, y quiero que lo cojáis entre comillas, es este blur. Este blur que cubre toda la camioneta en Senegal, pero que para mí es bastante particular, porque tiene estas formas rayadas, como veis tiene estas rayas verticales a lo largo de ella que, no sé, a mí de alguna forma me sirven. Cuando yo veo este blur sé que estoy en Senegal, no tengo ni idea, aunque este mismo blur lo puedes encontrar en otros países, como por ejemplo Nigeria, pero no sé por qué, yo veo este blur, miro un poquito y ya sé que es Senegal solamente con esto, así que si os acostumbráis a ella, puede que os sirva. Y llegando a Nigeria, aquí también tenéis varios tipos, igual que en Senegal, por lo tanto, solo por la camioneta no va a ser fácil diferenciar Senegal de Nigeria, pero sí os tiene que ayudar, por ejemplo, cuando la cámara se ve así o cuando tenemos el follow car detrás, pues sabremos que es Nigeria, y si no ves el follow car, pues a lo mejor es Senegal. Vayamos al sur de África. El único país en el sur de África que tiene una camioneta como coche principal, aunque existen algunos otros en alguna región muy particular de Sudáfrica que no vamos a comentar, porque aquí se trata de ver los coches básicos que nos podemos encontrar en todo el país. Aquí en Namibia vamos a encontrar esta camioneta con esta antena de aquí, casi siempre va a ser la misma camioneta, creo que no cambia de hecho de camioneta en ningún momento, siempre es la misma, pero aquí nos va a servir el poder diferenciar Namibia de Omán, que justamente en esta localización es verdad que podríamos diferenciarlo porque Omán no se ve así, con tanta vegetación, es mucho más desértico, pero es que Namibia en la mayor parte también es muy desértico, y la mejor forma de poder diferenciar Namibia de Omán es ver el cajón negro que tiene Namibia, todo el cajón negro con las barras negras. Esta es la mejor manera. Si veis este cajón negro, no os podéis encontrar en Omán y os podéis encontrar en Namibia. Vayamos ahora al centro de África. Kenia, Uganda y Ruanda, los tres tienen camionetas. En Uganda nos podemos encontrar los tres colores de camioneta.
Aquí en particular podemos ver las barras negras detrás, lo que puede ser una buena pista, y la luz de freno también puede ser otra buena pista para a lo mejor diferenciar entre los tres, aunque Kenia puede tener esta luz de freno también. Lo más típico, si tienes dudas, es que sea este. Y luego Uganda sí que tiene un blur y un coche bastante especial y fácil de reconocer porque se ven estas orejitas de aquí, los retrovisores, tiene una forma más cuadradita la camioneta y se ven los retrovisores y esa es la mejor forma de saber que estás en Uganda. Y Kenia se complica un poco porque tiene muchísimos tipos de camionetas, de todos los colores también. A veces puede tener esta antena de aquí, al igual que en Namibia o en Costa Rica hemos visto antes. Así que lo que nos tiene que salvar primero es que conducimos por la izquierda, que la línea amarilla está en el centro y no a los laterales. Pero la mayoría de las veces, bueno, o en muchísimas ocasiones, os va a salir otro tipo de camioneta que sí os va a decir el 100% que estáis en Kenia. ¿Cuál es? Pues es el famoso snorkel de Kenia. Cuando veis una Gen 4, que estáis en una generación 4, y veis este snorkel, os vais a encontrar 99,99999% en Kenia. ¿Y dónde está el otro 0,00001? Bueno, el otro 00,00001 lo vais a encontrar en una ronda que os voy a explicar al final de este vídeo. Pasemos ahora a Europa. En Europa solamente tenemos unos sitios muy concretos donde encontrar camionetas, hay varias. Como veis, Islandia es una de ellas, está todo cubierto con dos camionetas, aparte de la que ya vimos en los coches con antena. Tiene estas dos camionetas, una es de color rojo, por lo tanto en el frontal podéis ver que hay un pequeño blur rojizo, no se llega a ver entera. Algunas veces, en alguna ronda sí que he visto la camioneta entera, pero aquí solamente se ve este trocito así rojizo. Os voy a enseñar la blanca para que veáis la diferencia. Aquí podéis ver que la blanca no presenta nada de rojo. Así que cuando veáis la roja o la blanca, esto es muy buena pista, porque podéis ver en esta infografía en qué parte de Islandia os encontráis solo por el color de la camioneta. Y ahora vamos a las Islas Feroe, que también presenta una camioneta con una antena. Como veis, esto no ocurre en Islandia, por lo tanto, si estáis dudando entre los dos países, porque se pueden parecer mucho por las montañas, si veis la antena, os encontráis en Islas Feroe. Aclarar también que os vais a encontrar también en Feroe un coche con barras, pero ese lo vamos a ver en el vídeo con barras, así que no os preocupéis. Y ya viniendo a Turquía, nos vamos a encontrar en todo el país esta camioneta de color gris, aparte de otros coches como el coche blanco con antenita, que es una antenita muy pequeñita, que es muy típico de Turquía. Nos vamos a encontrar muchas veces esta camioneta de color gris oscuro, o bueno, no sé si es oscuro porque también depende de qué tan soleada esté la ronda, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerle gris o plateado. Y ya en Oriente, si nos venimos a estos tres países, nos vamos a encontrar una antenita en las camionetas. En esta de aquí, Qatar, concretamente vamos a ver este tipo de antena en el lado izquierdo de la camioneta, del frontal de la camioneta, si este es el frontal, de este lado izquierdo. A veces será más cortita y otras veces será más larga. Lo bueno que cuando es cortita sabemos que nos vamos a encontrar más o menos en la mitad norte del país, desde Doha hasta, bueno, por la izquierda también, pero toda la parte norte del país es donde aparece la cortita. Si veis una que es más larga, pues entonces no se trata de esa. En Dubái, aunque ya es bastante difícil de ver, yo me la encuentro muy poquito, tenemos esta camioneta con la antenita, esta central que hemos visto ya en otros países. Y en Oman sí nos vamos a encontrar siempre este coche, porque es el único coche con el que se ha cubierto todo el país. Por lo tanto, esta antenita, cuando estemos dudando entre los tres países, lo más probable es que sea Oman y en algunas ocasiones podrá ser Emiratos Árabes. Ya terminando, por supuesto, tenemos la India con una Sheetcam con muchísimas camionetas de todos los colores, de muchas formas, muchos tipos, pero esta en concreto nos puede servir, como ya hemos visto en el vídeo de las generaciones 1, 2, 3 y 4 y en el de Sheetcam, Lowcam y Smallcam, que este coche en particular llamado Boxycar nos lo vamos a encontrar en una zona del país como te muestro en esta infografía. Como veis es a la izquierda norte, noroeste, un poquito en el centro y en algunos otros puntos, pero casi siempre en estas zonas donde podéis ver, así que es un coche bastante bueno de aprenderse. Por último llegamos a Kazajistán y a Mongolia. Primero Kazajistán, pues nos vamos a encontrar este tipo de antena en la camioneta, en una pickup. A veces estará de pie, otras veces estará agachada, recostada hacia atrás, pero como es un país que también es bastante fácil, porque normalmente leeremos cirílico, pero claro, el único país cirílico con una camioneta así va a ser Kazajistán. Y lo mismo le pasa a Mongolia. Cuando veamos este tipo de coches o muchos otros que tienen este tipo de tienda de campaña arriba, donde llevan pues un montón de cosas, ya que Mongolia es un país muy grande, entonces necesitaban llevar este tipo de mochilas, por lo tanto todos los coches de Mongolia llevan esto en la parte superior, por lo que es un país muy fácil de identificar, ya sea porque es una pickup o otro tipo de vehículo, ya sabéis cómo sacar Mongolia de una forma muy fácil. Pero me queda el que te prometí. Hay un coche
Concretamente en Ulan Bator, solamente está en Ulan Bator y es el que comparte ese snorkel con el de Kenia. Este snorkel es bastante particular y se puede diferenciar sin ningún problema, primero porque conducimos por la derecha, al contrario de Kenia, y en ambos, como decía, son generaciones 4, porque por lo que si lo veis en una generación 3 no aplica, solamente en generación 4. Es cuando os digo que lo podéis encontrar solamente en Ulan Bator o en Kenia este snorkel, pero el de Ulan Bator, el de Mongolia, va a tener estos dibujos blancos y azules que veis en el frontal de la camioneta. A veces se ven bastante mejor que en esta ronda, que en esta imagen, pero siempre lo vais a poder distinguir. Hay mucha gente de nivel alto que esto no lo sabe, así que como este es el último detalle de este vídeo, te lo voy a dejar como regalo especial, un tipo de tip o pro tip avanzado. Y estos son todas las camionetas, las que yo he considerado que son importantes de aprender. Por supuesto existen muchas más, el mundo es muy grande, pero suelen ser o bien en islas o en regiones de algún país muy concreto. Lo importante primero es que te sepas distinguir cuáles son las más importantes. Si tú además crees que me he dejado alguna que consideras importante, que puede ser, pues me lo dejas en comentarios por favor y lo agregamos a la lista o hacemos una actualización. Pero sea como sea, suscríbete al canal, déjame un comentario, darle mucho amor al vídeo, que vamos a seguir con esta guía para completar todos los metas básicos que uno debería conocer cuando juega GeoGuessr. Y por supuesto te dejo en la descripción el mapa de Gen 3 para que puedas practicar ahora aplicando el conocimiento de las camionetas. Te veo en el próximo vídeo de los coches con barras. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.